Estimados televidentes y amigos todos, como lo hemos venido anunciando desde hace días, tanto por este medio como por nuestras diversas redes sociales, hoy tendremos el agrado de compartir con el sociólogo, analista político y político nacional Alberto Mayol Miranda, para conversar sobre estallido social, constitución, proceso constituyente y temas relacionados. Los invitamos a continuación a escuchar una breve reseña sobre su vida académica y política que nos presentará Jorge Pozo. Jorge, por favor. Alberto Mayol Miranda, 44 años, nacido en Santiago, investigador, analista político y autor de trabajos sobre ciencias sociales, política y cultura. Sociólogo de la Universidad de Chile y magíster en ciencias políticas de la misma casa de estudios. Licenciado en Historia Católica de Chile. Diplomado en estudios avanzados en teoría sociológica de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en sociología de la misma universidad. Fue docente de la Universidad de Chile desde el año 2007 en las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Humanidades y en el Instituto de Asuntos Públicos. Actualmente pertenece al Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Precandidato presidencial en las primarias presidenciales del Frente Amplio. Candidato a parlamentario por el Partido Igualdad. Su capacidad, talento de excelente comunicador lo ha llevado a participar como panelista y columnista en varios programas de radio, televisión y prensa escrita, como Patio de los Naranjos del canal Megavisión, El Semáforo y La República de las Letras de la Radio Universidad de Chile, Ciudadanos del canal CNN Chile, Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, El Primer Café en Radio Cooperativa, Vía Pública del canal 24 Horas y diarios como El Mostrador y The Clinic, entre otros. Como escritor, el trabajo de sus libros se centra en temas de movimientos sociales, política, cultura, estructura social, malestar social, teoría social y metodología de investigación. Ha sido prolífico, en su estructura, la cual le ha permitido publicar desde el año 2008 a la fecha 8 libros. Sus obras sobre el actual ciclo político, el derrumbe del modelo, no al lucro, autopsia, de qué se murió la élite, Frente Amplio en el momento cero y su último libro, Big Bang, Estallido Social de 2019, son algunos de ellos. Bienvenido, Alberto. Julio. Muy buenas noches, Alberto. Gracias a usted, Julio, Jorge, por la invitación, a Isidro también, que me cursó la invitación, y bueno, encantadísimo de poder estar con ustedes el día de hoy. Sí, muy buenas noches, Alberto, y por cierto, bienvenido al programa de Decisión Ciudadana, un programa emitido desde el Gran Concepción. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Soy Julio Muñoz Villa, quien junto a Jorge Pozo Monarde seremos los encargados de dirigir esta conversación sobre lo que consideramos trascendentales temáticas de la actualidad nacional. Alberto, habiendo intentado realizar una descripción lo más fiel posible de vuestra vida, tanto académica como política, lo que sin duda nos revela un hombre de múltiples actividades, brevemente y previo a conversar sobre la temática que nos convoca, teniendo en consideración el actual contexto pandémico y a casi un año el estallido social, quisiéramos saber en qué está hoy Alberto Mayol. Bueno, yo quiero contarles además que efectivamente yo en este momento, por ejemplo, de hecho, entre otras cosas, no estoy dando entrevistas. Estos días me han pedido varias por el tema de lo que ha pasado en el Frente Amplio y no he dado ninguna. Ustedes llegaron por un lado muy correcto, con ofertas que no puedo rechazar, así que les agradezco mucho que haya sido por ese camino, porque es la forma que funciona esto, y además me parece muy interesante. Efectivamente, yo hoy día estoy dedicado a dos cosas básicamente, solamente. Yo volví a la universidad naturalmente muy luego. Mi carrera política fue muy corta, o sea, yo estuve
y por opción propia. No quise perseverar en ese mundo porque lo que yo hago, la vida académica, me importa mucho. Entonces, yo estuve en la primaria presidencial. Inmediatamente volví después a la universidad. La candidatura que tuve a diputado, de hecho, prácticamente no fui candidato, estuve todo el tiempo en la oficina trabajando, así es que no fue algo muy, muy normal. Hacía campaña después de las 7 de la tarde, lo que prácticamente es casi nulo, porque hay que terminar a las 9 de la noche, no vas a terminar un evento de campaña más tarde que eso. Así que la verdad es que fue una situación bien, bien, bien específica. Y después yo volví a la universidad y en ese contexto estoy ocupando hasta ahora, quedan pocos meses del cargo, el cargo de vicedecano de la Facultad de Administración y Economía. Entonces he estado con harta dedicación a ese tema, en este año en particular con todo el tema de la pandemia. Es muy importante y es muy complejo cómo afrontarlo y resolverlo. Y por otro lado, estamos con un proyecto muy interesante que yo le tengo mucha fe, que es el proyecto que ya llevamos harto rato, que se llama La Cosa Nostra. Lo tenemos con Mirko Macari, con Darío Quiroga, que es un proyecto que nace de un seminario que hicimos hace un par de años con Darío, de un trabajo que yo venía haciendo hace muchos años, que era transformar en análisis, en análisis académico, la visión del poder que aparece en la película y en la novela del Padrino, ¿ya? Entonces, a mí me parece que tiene una textura particular esa obra, y entonces trabajé en eso por mucho tiempo, y eso va a redundar en un libro, de hecho, que ya lo tengo más o menos terminado, pero lo más importante es que terminó en estos seminarios se ampliaron y ahora tenemos una red de seminarios, estamos muy dedicados a esto, así que la verdad es que ha sido un trabajo bien interesante y desde allí básicamente estoy haciendo mi trabajo más público en ese sentido. Ok, gracias. Alberto, entrando en materia ya de lo que te queríamos consultar, tú has planteado ya casi por una década la teoría del derrumbe del modelo, algo que fue bastante criticado en su momento por la clase de poder en nuestro país, esta clase transversal de poder que disponemos en nuestro país. Sin embargo, a raíz del estallido social de fines del año pasado, octubre del año pasado, tal vez esta primavera en nuestro país, ¿no es cierto?, tu análisis que dispone de más validez que nunca. De acuerdo a tu opinión, ¿es el estallido social resultado del derrumbe del modelo? Sí, es una buena forma de plantear la pregunta, porque, a ver, yo lo que efectivamente, o sea, fui bien claro a mi juicio en mi presentación. Esto se expresa primero en 2011 en ENADE, pero en realidad el trabajo que venía haciendo es anterior. Nosotros veníamos viendo con mi equipo de investigación en ese momento un enorme aumento y a gran velocidad del malestar social, que es una cosa muy difícil de observar. Por tanto, también me podían decir, ¿saben qué? Lo que usted tiene es muy conjetural, no se sabe realmente, y tendrían razón, ¿no? A mí, de hecho, nunca me molestó la gente que académicamente consideró que esto era una hipótesis demasiado osada. Lo que me parece mal es cuando los académicos que encuentran una tesis demasiado osada no te piden los antecedentes para poder ver si tienen alguna validez. Entonces, si para eso está la vida académica, para que nos llamemos por teléfono y digamos, oye, hagamos una reunión y veamos qué es lo que tiene, porque lo que estás diciendo es más o menos fuerte. Entonces, bueno, la cosa es que tenía un material que básicamente lo que me decía es que había una reducción radical de la legitimidad de todos los elementos que uno puede considerar relevantes para este orden tal como estaba establecido, eso que llamamos neoliberalismo, pero sin afán de crítica alguna. Es decir, este orden que está regido por un poder importante del mundo empresarial veía la legitimidad de las empresas caer, la legitimidad de tener estados pequeños caer, el requerimiento de derechos sociales subir, ¿ya? Había un cóctel que además incluía caída de la credibilidad institucional muy severa. Y por lo tanto yo no veía por dónde habían soportes para que la irritación normal de cualquier sociedad pudiera ser controlada por este orden social. Y entonces digo, esto no va a resistir, de tanto ir el cántaro al agua se va a romper, ¿ya? Y por tanto viene un proceso de derrumbe. Ahora, como hubo una negación a afrontar los desafíos que ese diagnóstico con o sin derrumbe suponía,
como hubo una negación, la metáfora que yo digo es la siguiente. Esto es como si uno tiene una pequeña represa cerca de si uno vive en la montaña, por ejemplo, tiene una pequeña represa cerca de un riachuelo, para poder acumular agua, qué sé yo. Se te empieza a romper la represa, tú empiezas a echarle más cosas a la represa, pero inorgánicamente, le pones más material, pero sin construirla realmente. Si eso sigue creciendo, va a llegar un momento en que se vaya con todo lo que echaste, que es mucho más de lo que había originalmente. Entonces lo que pasó aquí fue que se empezó a tapar este agujero con más material, con más material, con más material, y llegó un punto en que esta cosa reventó y se llevó por delante mucho más, a mi juicio, que el modelo. O sea, yo digo, la crisis de las AFP ahora es razonable desde la lógica de mi hipótesis. La crisis de la Constitución es razonable también de acuerdo a la hipótesis. Y por tanto revelan que la zona de fractura inicial está efectivamente en esa dimensión del modelo. Pero todo lo que está pasando alrededor, que es mucho más, que son requerimientos de cambios culturales muy profundos, que pueden ser buenos, malos, más o menos, no estoy hablando de valores, estoy diciendo simplemente cambios importantes muy profundos, eso que es más grande, más grueso, más gordo, ¿ya? Se produce básicamente porque se intentó seguir viviendo como si cualquiera de estos antecedentes no estuvieran existiendo. Eso es lo que yo diría, y por tanto, efectivamente, a mi juicio el estallido es razonable con la hipótesis, aun cuando el estallido es más grande. A mí me dijeron que yo era exagerado. Lo que terminó siendo mi hipótesis fue una hipótesis optimista, porque me quedé corto y evidentemente el estallido es más grande de lo que yo pensaba como hipótesis. Ahora, disculpa Alberto, en esa misma línea, lo del 2011 fue una gran señal. Evidentemente, a ver, hay un rayado que un amigo fotografió en Santiago que dice, si esperabas una señal, esta es, dice el rayado. Tiene mucho sentido porque en realidad señales hubo muchas. Desde el punto de vista académico era escandalosamente mucho. O sea, de verdad, a mí me sorprende lo conservador del medio académico desde el punto de vista de la lógica de plantear hipótesis. O sea, voy a decirlo así. El 2011, la movilización social se demoró 4 meses en producir 1 millón de personas en la calle en Santiago, más 500.000 personas por el resto del país en distintas ciudades, ¿ya? El 2016, para el NOMA FP, se demoró 1 mes en producir ese 1 millón de personas, esa movilización social. En 2019 se demoró 1 semana en producir ese 1 millón de personas. O sea, aquí estaban pasando cosas. Nos habían dicho el 2005, yo me acuerdo perfecto, todos los análisis decían, nadie va a impugnar el tema pensiones porque nadie va a protestar por las pensiones porque son de los viejos y por tanto no van a protestar los viejitos y por tanto los jóvenes no van a protestar por ello. No van a protestar por educación porque la gente ya se acostumbró que tiene que pagar la educación y no pasa nada. No van a protestar por la salud, ¿ya? Bueno, todo eso resultó falso. Entonces yo creo que efectivamente las señales fueron suficientemente claras, solo que aquí ya tuvimos que llegar a, no, o sea, para mí, para la metáfora del terremoto, el 8.8 fue en 2011. Lo que tuvimos en el 2019 es un 10. Es un cataclismo. No es normal. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. O sea, tendría que entrar en mucho detalle respecto a las variables que determinan eso, pero es muy evidente que no ocurre en ninguna parte. Alberto, quedémonos en el estallido de octubre pasado. Mira, las 2 primeras semanas desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, Sebastián Piñera y su gobierno parecían estar en una especie de shock político ante una ciudadanía que no paraba de crecer, ya, de Arica a Punta Arenas, reclamándole ya dignidad, respeto, fin a los abusos y una nueva constitución. Reclamos, por cierto, también dirigidos a la clase política instalada en el Congreso Nacional. Ya a mediados de noviembre, ¿ya?, las apariciones televisivas de Sebastián Piñera y su gabinete solo expresaban derrota, buscando desesperadamente un salvavidas en un Congreso que estaba absolutamente atemorizado y atrincherado en Valparaíso.
fue en ese contexto social y político que la madrugada del 15 de noviembre, y después de más de 15 horas de discusión, los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción del Partido Comunista y de otros partidos también, firmaron el famoso Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? ¿Qué sensación y reflexiones te generó aquel acuerdo? Te lo pregunto porque para muchos ciudadanos de a pie y movilizados quedó una sensación de vacío, como que se dejó escapar una oportunidad histórica para cambios reales, cambios radicales. Como que sin darnos cuenta, el Congreso, abusando de esa ausencia de gobernabilidad, tomó una decisión de amarre a espaldas y sin considerar la voz de aquella ciudadanía movilizada e indignada. Sí, a ver, en primer lugar, el recuerdo que yo tengo de ese mes es bien borroso porque fue un trabajo enorme. Yo escribí Big Bang, el libro, justo en un mes, del 19 de octubre al 19 de noviembre. ¿Ya? Y entonces eso significaba, y yo solo puedo escribir de noche, no tengo tiempo en el día, así que eso significaba una larga doble jornada laboral, ¿no? Así es que dormí muy poco todo ese tiempo. Y claro, efectivamente, lo que yo vi es lo siguiente. Tú tienes razón, efectivamente, el poder político se expresa en un gran fenómeno de cacería, ¿no? Eso es lo malo y lo bueno, ojo. Porque, ¿qué es lo que pasa con las dimensiones más sociales de la vida política? Que de tanto no salir de casa, dejas pasar también las oportunidades. O sea, aquí hubo muchas oportunidades para muchos movimientos sociales que tenían vertebración local, regional, nacional, y que no fueron capaces de vertebrar respuestas políticas suficientes. Y por tanto, hay que ser claro, o sea, no, las sociedades, el grueso de la sociedad no va a estar esperando, ¿ya?, a que la gente buena se ponga de acuerdo, ¿ya? Va a esperar respuestas. La gente quiere respuestas. Por eso existen los líderes como existen en el mundo, los líderes tipo Vladimir Putin, y por eso a mucha gente le gusta Vladimir Putin en Rusia, ¿ya? Porque sencillamente va y dice, aquí hay un pequeño vacío de poder, yo lo voy a llenar con una respuesta. Entonces, lo que hizo el Congreso, mira lo que voy a decir, es lo que le toca al Congreso. Es lo que ellos tienen que hacer. Si a nosotros nos gusta o no nos gusta, es otra cosa, ¿ya? Pero ellos hicieron su pega, que muchas veces no la hicieron además. Entonces, uno puede decir incluso, ok, en este momento sí hicieron su pega, porque además le hicieron una quitada literalmente una mexicana al poder ejecutivo, ¿ya? Con un poder ejecutivo confuso, como tú señalas, confundido, sin saber cómo responder, sin querer responder. Y el vacío de poder se llena, y el Congreso lo llenó. Y fíjate que enhorabuena. Efectivamente, para mí esa respuesta fue en la suma una mala señal, pero no por culpa del Congreso, sino porque había una respuesta que era solo sobre el tema constitucional y había un tema social que quedaba pendiente de nuevo. O sea, el gobierno en ese momento debió haber sacado 15.000, 20.000 millones de dólares en apoyos, en proyectos sociales estables, permanentes, y construir un nuevo sistema de derechos sociales para Chile. Esa es la respuesta que correspondía a la magnitud del problema. El gobierno no lo hizo, pero el Congreso hizo lo que podía hacer. El Congreso no puede destinar plata, no puede hacer nada de eso, es ilegal para el Congreso. Lo que puede hacer es lo que hizo. Que de hecho, para muchos juristas, durante toda la década que se planteó un cambio constitucional con plebiscito de entrada, con convocatoria a una asamblea constituyente y con plebiscito de salida, era ilegal, supuestamente. O sea, entonces el Congreso se la jugó. Yo en ese sentido no tengo reparo. Insisto, no significa que esté de acuerdo con la forma de la salida, sino que entiendo que los actores de poder tienen que tomar decisiones en esos momentos, y el Congreso tomó la que podía, en la profundidad que podía, que no es poca, es la Constitución, ¿no? Y con un mecanismo donde ellos evidentemente quedan
quedan más o menos bien colocados. Ojo, más o menos, porque lo que seguro va a ganar va a ser la convención constituyente, no la mixta, sino que que es una asamblea constituyente donde se va a elegir de nuevo y no va a quedar el Congreso con pega constitucional. Entonces, yo creo que en ese sentido es interesante. Ahora, lo que yo siento es que efectivamente, como noticia país, toda la respuesta política a la crisis ha sido una respuesta pobre, escasa. Y esa respuesta pobre, escasa, nos va a significar, creo yo, que estemos pegados en esta crisis más rato de lo que quisiera. Alberto, dentro de lo mismo, antes de ayer, si no me equivoco, el ministro del Interior planteó que el gran legado del gobierno de Piñera iba a ser el proceso constituyente. Y la verdad es que eso asoma como casi una abstracción en realidad de lo que ocurrió efectivamente, a contar, ¿no es cierto?, desde fines de octubre del año pasado. Es sorprendente que la clase política en general todavía aparentemente no comprenda el fondo de este reclamo en realidad que está haciendo la sociedad chilena. Dentro de lo mismo, quisiera consultar tu opinión respecto a la forma, ¿ya?, en que van a participar. ¿Cómo estimas que es posible tú asegurar la participación en igualdad de condiciones de la gran mayoría de independientes que hemos impulsado el proceso constituyente hasta este minuto, considerando que las determinaciones de los constituyentes, ¿no es cierto?, se harán bajo las normas de la elección de diputados, y en ella la posibilidad de participar y elegir independientes es prácticamente nula? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que en esta ocasión hay una especie de doble pensar que a mí me preocupa en el fondo. Que yo lo simbolizo en lo que pasó literalmente en 3 días después del 18 de octubre. El 18 de octubre todos decían, no lo vimos venir, ¿ya? Y el lunes, me acuerdo perfecto, el lunes estoy en una radio y empiezo a escuchar a varios decir, tenemos que salir de los diagnósticos. Tenemos que salir de los diagnósticos, tenemos que dedicarnos a la solución. Bueno, en 3 días, si no lo vimos venir, significa que no tenían diagnóstico, ¿ya? Y resulta que inmediatamente después salgamos y seguimos en el fondo y seguimos operando como país, como sociedad, eludiendo el diagnóstico. Yo les puedo contar, por ejemplo, que para bien o para mal, con mucho o con poco, bien o mal hecho, con razón o sin razón, ¿ya?, habemos muy pocos académicos en Chile que hemos trabajado el tema del malestar social. Y el malestar social de la última década, el que más lo ha trabajado, evidentemente, en términos de investigaciones empíricas y con investigaciones haciéndolas en terreno, qué sé yo, soy yo con mi equipo, evidentemente. A mí, es solamente un dato, porque la verdad es que no es algo que me importa. Yo el tema de la aparición pública ya lo viví, no tengo ningún problema, pero a mí me pasó que yo veía que se discutía todo esto con opiniones sobre el malestar de la gente, qué sé yo, opiniones de políticos, sin ninguna raigambre en procesos investigativos, en entender qué estaba pasando. Yo no fui, a mí no me invitaron a ningún programa después del estallido. La verdad, a uno, en CNN el jueves siguiente al estallido, y de ahí para adelante nunca más, en ningún canal. Me invitaron 3 veces de matinales, en la mañana del día anterior al que estaba invitado, y en la tarde me llamaron para decirme que el editor me había sacado, digamos. Entonces, la pregunta que yo hago es simplemente, eso lo viví yo, seguramente lo vivió mucha gente, que lo que quiero decir es, ¿cuál es la negación a afrontar cierto tipo de realidades que estamos viviendo? ¿Por qué? Entonces, ese es lo primero que quiero decir, ¿no? Porque a mi juicio, en esa negación, en esa incapacidad de hacernos cargo de esta sombra, o sea, el oasis reveló una sombra gigante, enorme, un hoyo negro, de hecho, ¿ya? Y resulta que no nos queremos hacer cargo de esa sombra. Y una de las cosas más patológicas en la psicología humana es cuando uno se hace cargo de su propia sombra.
Entonces, eso puede generar complejos cuadros y psicópatas, además. Entonces, tenemos que afrontar nuestra propia sombra, como Estados Unidos, que no afronta su propia sombra histórica respecto a la violencia, el uso de las armas, y ahí está pegado en ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que afrontar. Eso es lo primero. Y respecto a, efectivamente, la posibilidad en estas elecciones que vienen, yo creo que se ha logrado bastante. ¿Significa eso que es suficiente democráticamente? No. ¿Y tenemos que ser más exigentes? Por supuesto. Pero se ha logrado bastante, ojo. Cada una de estas normas han tenido que escribirla y reescribirla y reescribirla y reescribirla, porque ellos pensaron que desde la firma del acuerdo, de ahí para adelante la cosa era cosa juzgada, de ahí para adelante se podía hacer, en las bambalinas del asunto se podía hacer de todo. Y no han podido. Han tenido que incorporar fuertemente el tema mujeres. Ahora esto se está construyendo sobre la marcha, pero efectivamente los independientes van a ir en unas condiciones que no son las óptimas, pero que son pero infinitamente superiores a toda la historia anterior de Chile. Entonces, se ha ido avanzando. ¿Es suficiente? No, por de pronto. Si vamos a tener todo un sistema de cuoteo a favor de las mujeres, para los pueblos originarios, si en la práctica vamos a tener un fomento para los independientes, una pregunta obvia es por qué no tenemos una cuota por clases sociales. Eso existía, perdónenme, pero existía en 1780 en Francia, en la asamblea, en una monarquía, en la asamblea había cuota por clases sociales, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué. Yo le decía el otro día a una socialista que me había hecho un comentario un poco ácido, yo le contestaba, le decía, mire, yo lo que veo es que en general los que hablan de la pobreza en Chile no son los pobres, son los socialistas, y no son la misma cosa, evidentemente. Entonces yo creo que ese tema, me parece que esos temas son desafíos, pero yo insisto en esto, yo insisto en una cosa, yo soy muy fanático de Maquiavelo, y Maquiavelo no era su teoría, no una teoría para pensar desde el bien y la bondad en absoluto, pero a mí me parece importante entenderlo bien, porque en el fondo lo que nos pasa cuando tenemos poco poder, nos pasa porque nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder de las personas. Nosotros andamos como ciudadanos dejando el poder arriba de las mesas de los cafés, arriba de las mesas de donde vamos, estamos entregándolo a cada rato, en vez de agarrarlo y decir, momentito, cada vez que usted quiera usar mi poder, ocúpelo conmigo, bajo mis condiciones. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer sin necesidad de ser desagradable, ostentoso, performático, ni nada, con la necesidad de saber jugar el juego del poder, que es algo que en Chile se perdió mucho con la dictadura. Esa es la verdad. Alberto, cuando hablaste delante de tu programa de radio, analizando esto de la saga del Padrino, se me vino a la mente también Maquiavelo, y se me vino los análisis de Rafael del Águila, las técnicas del poder, porque analiza dos Maquiavelos, un Maquiavelo de carácter individual y colectivo, uno en la década de Tito Livio, la última década de Tito Livio, y El Príncipe, son dos lógicas diferentes. Entonces interesante eso de cómo apreciar estas técnicas del poder y cómo enfrentarlos también según el contexto y las sociedades en las cuales se viven. Pero es que me llamó la atención eso. Pero de todas formas, yo igual quisiera preguntarte en la misma línea de Jorge, ¿qué piensas respecto a la discusión sobre la representación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional? Un tema importante al respecto. No sé cuál es tu opinión. Creo que es muy importante, pero es crítico para la historia de Chile, en un momento como este, donde de alguna manera, fíjate que nosotros estamos organizando, por ejemplo, para el 15, 16, 17, 18 de octubre un seminario de los que hacemos en la Cosa Nostra, que se llama La Refundación de Chile. Y se plantea la pregunta, el seminario, sobre ¿hasta dónde llega la refundación después del 18 de octubre del 2019? ¿Es el modelo o no? ¿Es la Constitución o no? ¿Es la relación? Y entre otras cosas la pregunta por los pueblos originarios, porque ojo, apareció algo que vamos a llamar así conciencia mestiza en este estallido, que no había pasado nunca en Chile. O sea, que
que muchas personas de distintas clases sociales que siempre negaron por completo la relación con el pueblo, los pueblos originarios, de pronto salgan enarbolando las banderas de los pueblos originarios, y que la bandera, de hecho, del pueblo mapuche sea la bandera principal dentro de las protestas sobre la chilena, es una cosa muy inusual en Chile. Yo creo que hay que darle importancia a ese hito, y ese hito no tiene que ver con probablemente solo la causa, tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con una cosa que es más importante todavía desde el punto de vista, que es la conciencia mestiza. Saber que en Chile el 93% de la población, de acuerdo a los estudios de los antropólogos, es mestizo, que tiene sangre indígena, ¿ya? O que es indígena o es mestizo. Entonces, esa conciencia mestiza yo creo que es muy, muy importante en este proceso. Y esa conciencia mestiza supone además hacernos cargo de un aprendizaje fundamental. ¿Cómo no vas a saber lo que pasa en tu tierra? O sea, cuando uno dice, bueno, es que estudiamos la historia de Chile. No, no estudiamos la historia de Chile. Estudiamos una forma de entender la historia. Pero ¿por qué no somos capaces? El otro día escuchaba una presentación, más allá de todas las diferencias enormes políticas y de todo tipo, de un ejecutivo de la compañía, la papelera, la manufacturera de papeles y cartones, de CMPC, y que decía, yo asumo este cargo, me pongo a estudiar y me doy cuenta de que la historia que nos han contado respecto a la relación de Chile con el pueblo mapuche no tiene nada de cierto. Nosotros nos cuentan que nosotros, mientras estábamos ocupados en la guerra en el norte, nos quitaron los argentinos el sur, y eso nunca había sido de Chile, eso era del pueblo mapuche. Entonces, en el fondo, todo ese ejercicio es tan importante, o sea, que nosotros entendamos lo fantástico, lo fabuloso que son las culturas de los pueblos originarios, no porque queramos volver a hacerlo, si es obvio que las sociedades no van a volver a ser como esos pueblos, pero respetar esa existencia, entenderla, aprenderla, es formidable. Y eso, por ejemplo, todos los pueblos originarios en toda la humanidad, todos, sin excepción de ninguno, tienen una cosa que los antropólogos le llaman, para ponerle un nombre genérico, que es el nombre de la primera vez que lo detectaron, potlatch, que es el principio de reciprocidad. Todo lo que viene, yo lo devuelvo positivamente. ¿Ya? Ese principio es el principio que, a mi juicio, falló, eso es lo que dicen mis investigaciones, es lo que falló en esta historia reciente de Chile. Ese principio básico. Eso es algo que nos pueden enseñar, que podemos aprender, que podemos entender. Entonces, ese principio que está en todos los pueblos originarios, que está en la Biblia, que está en todas partes, ¿ya? Ese principio como sabiduría, ¿ya? Es algo muy, muy valioso. Bueno, nosotros nos hemos negado a entenderlo. Hace poco tuvimos el solsticio. El solsticio significa que durante 3 días el sol se queda quieto y no se mueve de ese lugar. Es una cosa fantástica, formidable. La luz es distinta. Los pueblos originarios se dieron cuenta, todos los pueblos originarios de todas partes del mundo se dieron cuenta de que existían los solsticios, ¿no? Es una cosa fantástica. Bueno, nosotros no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho que aprender. Sí, no, en ese sentido, disculpa, Alberto, no, es que quería decirte que en ese sentido el aporte de Pedro Cayuqueo es formidable. Bueno, de hecho, Pedro es uno de los invitados a ese evento que tenemos en la Cosa Nostra esa fecha, así que efectivamente, sí, porque efectivamente la importancia de poder darle difusión, de poder mostrar esa cosmología, esa cosmogonía, esa forma de ver el mundo. Y ojalá, yo estoy convencido, o sea, Chile no va a estar sano cuando pasen varias cosas. Y una de ellas es que en nuestros colegios, en todos nuestros colegios, se enseñe al menos una lengua de pueblos originarios. O sea, que la comunidad escolar, en aquellos lugares que no tienen un pueblo originario ahí local propiamente tal, elija cuál es la lengua que quiere que esté en ese colegio.
pero que hay una lengua de nuestros pueblos originarios en cada colegio y que cada uno de nosotros más o menos barrunte, entienda un poquito, conozca los conceptos, aprenda cómo se construyeron esos conceptos en lenguas que son de nuestra tierra. Yo creo que esa raíz, esa concepción nos va a hacer fabulosamente fuertes como sociedad. Nosotros tenemos que fortalecernos como sociedad y eso es algo que hemos perdido. Alberto, continuando en la misma tenor de lo que estabas planteando, da la impresión de que en nuestro país se ha uniformado este individualismo. En realidad, lo que acabas de plantear de los pueblos originarios, tenemos a todas las agrupaciones emergentes que son prácticamente despreciadas dentro de nuestro desarrollo cultural. Tenemos una publicidad, las mujeres recién con una gran lucha logrando generar equiparidades y bastante todavía al debe, digamos, en ese tipo de cosas. Pareciera que Arica es lo mismo que Punta Arenas, pareciera que Valparaíso es lo mismo que Concepción. Pareciera que todos somos Santiago, en realidad. Entonces mi consulta es la siguiente. En una futura constitución, ¿qué rol le asignas tú a la gobernanza local y cuál sería tu propuesta para ello? Bueno, a ver, yo creo que en esto hay que ser bien concreto. Hay cosas súper simples, entre comillas, súper difíciles, porque hay cosas simples que son difíciles. Yo lo planteé cuando fui candidato presidencial. Entre las cosas que consideraba absurdas del sistema es que si uno revisa los presupuestos del presupuesto nacional, aquello que va a las comunas, es alrededor del 9%. El estándar internacional, o sea, si uno mira un promedio internacional en los países, está en el 20%. Hay países que han definido que a las municipalidades no puede llegar del presupuesto de la nación menos del 25%, y eso está puesto o por ley, incluso algunas en constitución. O sea, estamos muy por debajo. Mientras tanto, las municipalidades tienen todas las obligaciones que nos podamos imaginar del universo. Están a cargo desde el aseo y ornato, ¿ya?, a los temas de contaminación, la educación, salud, ¿ya?, salud pública básica, digamos. O sea, la verdad es que como que no tiene ningún sentido. Tienen que andar pavimentando calles, ¿ya? Y es un tremendo y complejísimo proceso si se dan cuenta que es necesario hacer algo, incluso si tienen la plata para poder arreglar algo más grande. Resulta que eso entonces tienen que discutirlo con el MOP, tienen que discutirlo aquí y allá. O sea, hay una serie de trabas estoy hablando de la cosa más básica. En lo profundo es peor, porque en términos culturales, de la cultura política chilena, y en esto son súper cómplices, pero no solo son cómplices, también son víctimas, las autoridades locales de todas las regiones. Hay algunos que son más peleadores y se las arreglan para tener un poquito más de peso, pero la mayor parte de ellos pelean hasta que los invitan a una reunión en La Moneda y vuelven con la foto de la reunión en La Moneda para poner en el diario local y se acabó, ¿ya? Les regalan, les pasan de pago una foto, ¿ya? Y eso pasó mucho tiempo. Yo creo que eso ha ido cambiando hoy día, ¿ya? Y efectivamente hay algunas diferencias y creo que eso va a seguir cambiando fuertemente. Pero creo que en el fondo aquí hay una responsabilidad compartida. Obviamente Santiago, lo de Santiago es ridículo, ¿no? Ahora, mucho de esa ridiculez es parte de la lógica cultural. Yo me acuerdo de haber hecho una investigación sobre una región determinada, una región que tiene mucha plata, ¿ya? Mucha plata, no para la gente, pero mucha plata, produce mucha plata, que tiene el PIB de un país europeo, digamos, como región. Y en esa región yo analicé, entre otras cosas, la forma en que se toman las decisiones en las compañías grandes. Y expuse eso, y gente de esas mismas compañías no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta de que habían tomado decisiones de gestión que beneficiaban en la práctica a Santiago y perjudicaban a la región. Por ejemplo, que las compras, que ciertos sistemas de compra de cosas básicas para la empresa, ¿ya?, incluso de insumos de aseo o cualquier cosa, que son compras grandes para compañías grandes, ¿ya?, se hacían a través de un sistema de compras que básicamente hacía que pudiera participar cualquier empresa del país. Y por tanto, las que se ganaban el asunto eran empresas de Santiago. Y entonces la plata no quedaba en la región. Y un presupuesto importante de los gastos se iba de la región. Entonces se dieron cuenta y lo implementaron en la región. Entonces
está lleno de elementos, hay que revisarlo todo. Por eso yo creo que es muy importante tener claro que es un momento donde beneficiosamente hay un momento refundacional y tenemos que hacerlo. Y dentro de eso, las regiones tienen que tener la fortaleza para pedir lo que les deben, lo que les debemos incluso, ¿ya? Y pedir lo que es importante. Pedir lo que es importante y no enfrascarse en discusiones que no sean tan significativas. Claro, quizá este momento constitucional, Alberto, nos permite también obviar ciertos miedos. Por ejemplo, el tema, analizar el Estado unitario, la centralización política. Quizá sea la oportunidad para discutir la descentralización, no administrativa, sino política, ¿ya? Entonces, que los municipios, más que administren, puedan gobernar. Y eso es generar también más democracia. Bien, en esto de que son temas que se pudieran abordar en una futura convención constitucional que nosotros apostamos porque así va a ser una convención constitucional, ¿ya? Yo en ese sentido me gustaría que nos brindara brevemente algunas reflexiones sobre 3 temas que me parecen que son importantes y críticos del actual texto constitucional: el sistema presidencial, derechos sociales y control de los políticos. No sé cuál entiendes que podría ser el escenario de estos 3 temas en una futura convención constitucional. Mira, primero, respecto al tema de Estado unitario, solo voy a decir una cosa que es muy sencilla para ilustrar el punto. El Estado unitario en sí mismo, ¿ya?, no tiene por qué ser un problema. Si uno se imagina países del tamaño de Suiza, ¿ya?, que tengan un Estado unitario, uno dice, bueno, no hay ningún problema. Chile tiene una diversidad de climas, por ejemplo, en los territorios. El país más largo, el largo sí importa, porque los países que son anchos, ¿ya?, el cambio climático que tienen entre un lugar y otro no es tanto, pero un país que es largo, ¿ya?, tiene muchos cambios de clima estructuralmente. Entonces pasamos desde selva fría en el sur o estepa fría, ¿ya?, y hasta desiertos en el norte, el desierto más seco del mundo, una zona como la más próxima a la Antártica. O sea, es absurdo. Tenemos 3 continentes, tenemos una isla metida en medio de Oceanía, ¿ya?, tenemos la Antártica. O sea, ¿qué lógica puede tener un Estado unitario en esas condiciones? O sea, no resiste análisis. Ese tipo de cosas que son tan simples, que son tan básicas, que son como cuando volví a plantear, no fue idea mía, así que es absurdo atribuírselo, pero cuando volví a plantear después de muchos años que nadie planteaba el tema porque era como denostado decirlo, el tema del tren y esas cosas. O sea, es como, pero sí es obvio, son cosas que no, o sea, de verdad tener que analizarlo es absurdo. Si quieren lo analizamos, pero de verdad es absurdo. Bueno, dicho eso, yo creo que la discusión sobre el presidencialismo va a ser difícil, porque yo creo que efectivamente el presidencialismo está pasando una crisis importante, pero como el Congreso está tan mal, ¿ya?, la ciudadanía masiva no ve una respuesta, no dice, evidentemente llevar esto más al Congreso va a ser mejor. Entonces, esto va a ser una discusión, por eso digo, llegamos a un punto en que la discusión se vuelve más difícil de lo que debió haber sido, ¿ya? Yo lo reflejo de la siguiente manera. El 2011, los estudiantes universitarios partieron solicitando un derecho social al Estado. El 2019, los estudiantes escolares no le pidieron nada al Estado, le dijeron que debían evadirlo. O sea, esto llegó muy lejos, porque no hubo respuesta en el momento. Entonces, toda la discusión sobre derechos sociales, todo eso, de alguna manera va a estar vamos a vivirlo en un campo minado de alguna manera. Toda esa discusión que es súper lógica, o sea, Chile es un país que alcanzó un crecimiento económico súper importante, y es cierto, ¿ya?, pero básicamente sin pagar el costo del trabajo real, sin pagar el costo medioambiental que tenía ese crecimiento económico, ¿ya?, y sin aumento de los derechos sociales en ese contexto, y con una devastación fuerte de las regiones a partir justamente de esta merma medioambiental, fundamentalmente, a tal punto que tenemos varias de las ciudades más contaminadas del mundo dentro de Chile. Entonces eso es una señal suficientemente, y las que no están súper contaminadas es porque felizmente están en zonas de ventilación extraordinaria
y no es por falta de misiones. Y en cuanto al control de los políticos, Alberto, Perdona, no te escuché, que justo se me... en cuanto al control de los políticos. Sí. No, yo creo que, a ver, mira, ahí Yo creo que esa es la parte más complicada de toda esta discusión. Primero, yo creo que hay una herencia de la dictadura que es bien compleja, que es la herencia de considerar que la actividad política es como pariente pobre o rica, dependiendo del caso, de la delincuencia organizada. En la medida en que nosotros estemos convencidos de que la política es crimen organizado, es bien complejo salir del atolladero. O sea, yo llevaba 5 minutos en política, en el brevísimo tiempo que estuve, ¿ya? Iba a alguna feria, me acuerdo, estar en Curicó, en la feria de Aguas Negras, ¿ya? Y un señor se me acerca, un señor de unos 60 años, y me dice, usted es un político. Entonces yo le digo, sí. Y me dice, entonces es un delincuente. ¿Ya? Entonces, cuando uno parte así, la conversación, no hay conversación, no hay posibilidad. Entonces, el control, fíjate lo que voy a decir, no hay nada que haya hecho a mi juicio más daño a todo este proceso que el esfuerzo de control tecnocrático que inventó el gobierno de Michelle Bachelet a través de Eduardo Enge. Todo ese proceso de control lo único que hizo fue hacer más débil la política. Y porque te decían, pero qué bueno. No, porque si yo no tengo más fuerte la sociedad y tengo más débil la política, el que gana poder es la empresa. Y el problema que teníamos era la corrupción en la relación entre el mundo empresarial y el político, donde los políticos son dueños, no son propiedad de sus electores, sino que son propiedad de las empresas. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo desarmamos esto? No tiene que ver con cómo controlamos que los políticos no... Mira, yo soy funcionario público. Técnicamente, a cualquier funcionario público prácticamente lo pueden echar cualquier día, porque es imposible prácticamente no cometer una falta. Porque está todo regulado, Prácticamente tienes que tener, o sea, tienes que informar cada cosa que haces, ¿ya? Bueno, ese tipo de situaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Que hoy día y te pongo un ejemplo más simple, yo trabajo en una universidad pública y las universidades privadas no tienen ninguna de esas obligaciones y competimos de igual a igual. La universidad privada, si me quiere contratar a mí, por ejemplo, que no creo, pero supongamos, ¿ya? Si ellos me quieren contratar a mí, ellos se meten por transparencia y ven mi sueldo. Y dicen, ya sé cuánto le tengo que ofrecer. No me van a ofrecer mi precio de mercado. Me van a ofrecer cuánto me está pagando la universidad pública, 300.000 pesos más. Porque saben cuánto estoy ganando. Las personas que trabajan en otros mundos no es así. Entonces, insisto, creo que es importante entender que la política requiere un poder, que evitar el arbitrio de ese poder es una cosa compleja. No es decir, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Está lleno, tenemos que sancionar radicalmente cuando se cometen las faltas, como sociedad. Jacqueline Van Rysselberghe sigue presidente de la UDI. Jacqueline Van Rysselberghe es senadora de la República y tiene correos electrónicos de empresas privadas que le dicen lo que tiene que decir en el hemiciclo. Y ella le pide más antecedentes y se revela con claridad de que ella es una persona que está subordinada a otro poder. Si le pagaron o no le pagaron, es que me da lo mismo. ¿Me entiendes? Porque, por la razón que sea, esa persona está dejando de lado el interés general para someterse a un interés particular. Eso es lo importante. Bien. Alberto, nos queda bastante poco tiempo ya, solamente para finalizar y muy brevemente, quisiera consultarte respecto a este individualismo instalado en la sociedad de mercado chilena, o el mercado impulsando el individualismo en forma real. ¿Tú piensas que el Estado debiera asumir algún rol preponderante en la búsqueda de entrega de conocimiento hacia las personas con el objeto de revertir esta situación? Muy, muy buen punto. Fíjate que yo creo que
el diseño de políticas públicas tiene que dejar de ser una cosa entre burocrática y con una racionalidad mecánica. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy día? No nos gusta esto que hay hoy día y hacemos lo contrario. Nosotros tenemos que pensar cuál es el objetivo, qué es lo que queremos que ocurra en Chile. Y a partir de eso diseñar las políticas públicas para que ocurran. Y eso no se va a diseñar diciendo en la política pública quiero que ocurra esto. Se va diseñar construyendo las operaciones para que eso acontezca. Entonces, digo esto porque en el fondo de todo lo que estamos buscando, tenemos que ser capaces de construir un Estado que favorezca ciertas dinámicas sociales, dinámicas de construcción colectiva. O sea, por ejemplo, yo trabajo en el mundo de la investigación y también postulo algunas cosas en el mundo más bien de fondos de artes, qué sé yo, y ahí toda la dinámica es bastante poco colectiva, es bien individual, ¿ya? No hay mecanismos, y todo está regulado, que si entregas o no entregas, el informe que se entrega aquí, no hay cosas que promuevan la fertilidad de una sociedad. La fertilidad de la sociedad es importante. Las sociedades no son eficientes todos los días en todas las dimensiones. Son también, tienen que ser fértiles. Es decir, se tienen que producir, ahora estamos en primavera, un árbol que va a producir un fruto tiene que producir miles de flores para producir unos poquitos frutos. Y de esos poquitos frutos van a ser mucho más poquitos los que se puedan consumir, comer. Eso es lo normal. Y eso es lo que hacen las sociedades. Yo siempre digo, podemos haber estado muy equivocados en el pasado, pero yo lo único que sé es que los 2 premios Nobel que tenemos salieron de pueblos pequeños, de educación pública, de zonas rurales, y sin embargo son grandes nombres de la historia universal cultural. ¿Cómo se produjo eso con un país tan equivocado? Es una pregunta que uno tendría que plantearse, porque a mí, perdonen que se los diga, pero esta nueva forma de educación, los gigantescos y espectaculares colegios privados del Chile actual, por de pronto, tal vez estoy equivocado y termine por ocurrir, no nos han producido ningún premio Nobel, ¿no? ¿Ya? O sea, ningún escritor que se acerque a eso. Alberto, ya esto como última pregunta, ¿cómo se puede explicar como estrategia política la de Sebastián Piñera en el último cambio de gabinete? Víctor Pérez Varela en Interior y Alamán en Cancillería. No sé si nos puede emitir alguna opinión al respecto. Mira, yo creo que lo que él hizo fue una cosa que tenía cierta inteligencia. Lo que él hizo fue, se dio cuenta, a mi juicio, en parte tiene un diagnóstico que es correcto. No hay sistema político. El sistema político no existe. Entonces, el sistema político no puede enfrentar ni canalizar los procesos que están ocurriendo en la calle. Está la calle y está el gobierno. No hay más. ¿Ya? Y un poco el Estado a través de algunos tribunales y algunas cosas que se hacen en tribunales, y un poco a través del aparato legislativo, pero no mucho, ¿ya? Cada vez más, porque entre la Constitución y el 10% de la AFP, el Congreso se anotó 2 puntos a favor, digamos. Pero no hay mucho más. Entonces él dijo, la discusión está ocurriendo fuera de la estructura institucional, está ocurriendo en la calle, no está ocurriendo como discusión política. Entonces, si yo meto a todos los actores adentro, de Alamán a Desbordes, a Víctor, yo creo que Víctor Pérez, no eligieron a Víctor Pérez, fue como, ¿y a quién ponemos? ¿Ya? Que sea de la UDI, pero que no sea un problema, que sea manejable, pero, o sea, buscaron un nombre que más o menos calzara. Estamos hablando de un jugador literalmente de segunda división que llega ministro de Interior. Entonces, en ese contexto creo que hay una armazón. Ahora sí, yo creo que tú dices bien, parte de ese diseño tiene una cosa que es importante, y que era el momento en el cual Piñera estaba explorando llevar al gobierno al rechazo. Estaba explorando esa posibilidad, de la cual ya se arrepintió, porque como le gusta ganar, va a terminar, les apuesto que va a terminar diciendo que la apruebo por todos lados, que siempre estuvo ahí, qué sé yo. Entonces, pero estuvo explorando esa posibilidad. Entonces compró acciones, como él hace, en el rechazo, a ver qué pasaba. Y eso fue Víctor Pérez y Andrés Alamán.
Gracias. Alberto, hemos llegado al final de este interesante encuentro con los televidentes y amigos de Gran Concepción. Consciente de vuestras innumerables tareas, agradecemos profundamente el gesto de haber hecho un espacio en vuestra agenda para conversar y reflexionar críticamente sobre estallido social, constitución y proceso constituyente. Por ello, Alberto, no sería justo concluir sin poder permitir que dirija algunas palabras finales a nuestros televidentes, amigos e integrantes de Creación Ciudadana, en definitiva a la ciudadanía del Gran Concepción. Por favor, Alberto, algunas palabras finales para nuestros televidentes. No, encantado, Julio. Efectivamente, bueno, primero, siempre he tenido la ocasión de disfrutar en Concepción de muy importantes discusiones. Hay una densidad cultural, histórica en Concepción que es muy potente, una capacidad crítica que yo creo que es inusual en muchos de nuestras culturas, incluso aquí en Santiago. Hay una vida de la ciudad como vida universitaria de alguna manera permanente, y eso siempre lo he agradecido mucho. En las múltiples ocasiones que he tenido la posibilidad de estar allá y de hacer varias de las presentaciones que he tenido que hacer en Concepción, han sido de las que más recuerdo, de hecho, por la cantidad de gente, por las preguntas dificilísimas que se hacían, por las protestas que ocurrían adentro mismo de la sala. O sea, todas esas cosas que me parece que demuestran una sociedad muy viva. Así que les agradezco mucho la invitación, y les invito en el fondo a seguir este proceso, y sobre todo a comprender la importancia que Concepción, por su peso histórico en esta disputa contra el centralismo, por una visión menos unitarista, tiene un peso muy importante, y ese peso hay que conservarlo y debe ser agradecido por todos nosotros. Gracias, Alberto. Estimados televidentes y amigos, con las palabras finales de nuestro invitado el día de hoy, Alberto Mayor Miranda, comenzamos a despedirnos de este programa, agradeciendo vuestro interés y compañía. Le hacemos presente que este programa volverá a ser emitido por la señal de TV8 el día sábado y domingo próximo. Los esperamos el miércoles de la mañana con el segundo programa de Decisión Ciudadana, aportando al proceso constituyente. Votamos apruebo y convención constituyente. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Adiós. Gracias.